Ok. El proceso de cambio en las organizaciones. Fue una materia en la que aprendí mucho, realmente empezando por el análisis del video del Circo Soleil, en donde es el choque de la confianza, es el choque del empezarse a conocer, ¿no? Hasta dónde puedo llegar yo, pero al mismo tiempo estar inmerso en una comunidad en la que si no nos apoyamos unos a otros, no se va a poder dar nada, ¿no? Por eso mismo la confrontación de dónde se tiene que iniciar el cambio. Otro de los videos que me gustó mucho fue precisamente el del queso, en donde se hace una reflexión de que si no nos ponemos las pilas, en donde no buscamos solución a lo que tenemos y nos conformamos con el proceso de que si no encontramos las cosas, van a continuar de una manera estancada, sin buscar soluciones, ¿no? Entonces, esta forma de introducirnos a la materia realmente fue muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque a partir de esto entonces empezamos a ver que los cambios tenemos que empezarlos a recibir y a percibir desde nosotros mismos, conocer hasta dónde queremos llegar, qué pasa cuando nosotros emocionalmente empezamos a sufrir cambios, qué pasa cuando nosotros estamos inmersos en una sociedad que está constantemente cambiando, ¿no? La tecnología, la ciencia, las mismas organizaciones, la cuestión económica, todo esto se va a ver inmerso. En qué momento empezamos a tener un proceso de cambio como organización? Pues empezando por un proceso que se lleva a partir de 5 puntos, ¿no? Que es precisamente el monstruo, esa lectura fue de las que más me gustó, en donde realmente empiezas con un estancamiento, es el conformismo, es el estar trabajando sobre el mismo esquema. Necesita ver algo que cambie, algo que motive esa situación, y empezando por los líderes, ¿no? La segunda es la preparación, en donde tienes que empezar a hacer una planificación de qué es lo que quieres cambiar, qué es lo que quieres llegar, hacia dónde tienes que dirigir, y más como líder, hacia dónde tienes que encauzar a tu gente, ¿no? La implementación es cuando ya están realmente programados, ya empiezas a dirigir los cambios, en donde ya empiezas a anunciar al personal y convencer al personal de que debe de hacer un cambio. Te tienen que oír convencido, te tienen que oír con bases sólidas para poder llegar al fondo, pero con los elementos necesarios para lograr en cada uno de los empleados ese cambio. El cuarto ya es precisamente la determinación, en donde hay que empezar a insistir en el cambio, porque llega un cansancio, a veces los cambios no se logran de la noche a la mañana, es todo un proceso. Entonces hay que tener mucha habilidad para empezar a hacer ese cambio en las personas, pero no vamos más allá de empezar con la motivación. Después, y el último parte, la parte de la consecución, precisamente ya es cuando vamos a empezar a gozar de todos estos cambios. El cambio no se logra de la noche a la mañana, como decía yo en un principio, sino hay mucha resistencia. Muchas veces la resistencia empieza con nosotros mismos a no aceptar ese cambio, pero también el abordar la resistencia de la gente que nos rodea, de los empleados, de la gente que está involucrada e inmersa en las instituciones y en las organizaciones. La resistencia la estamos viendo y debemos verla, mejor dicho, no como algo personal, sino que es también parte de esas personas que están entrando a un cambio. Entonces, para hablar un poco de la resistencia, tenemos que hablar precisamente de que tiene que hacerse o se logra porque hay un proceso de aprendizaje en la resistencia. La resistencia muchas veces está modificándose o manejando situaciones difíciles donde la gente está renuente a ese cambio, donde todavía no está convencido, donde no se ha logrado un cambio en el liderazgo, donde se esté haciendo un proceso para que la gente realmente se comprometa, ¿no? No pueden tomarse las decisiones correctas precisamente por ese cambio. ¿Cómo podemos ver la resistencia ya en las personas que nos rodean? Primero es porque en el tiempo el cliente empieza a decir que pues tiene otras actividades, tiene otras cosas que hacer, y a partir de ahí empieza a marcar la situación de que a mí no me parece, no quiero, no lo tomes personal, pero tengo otras situaciones que hacer. Una falta también de sentido práctico, aquí empiezan a influir mucho lo que son los problemas emocionales en las personas, empiezan a justificar.
el hecho de que no se sorprenda a las personas. Yo creo que entre más información se les dé, no mucha, sino la necesaria, con bases sólidas, ¿no? El ataque es la forma más difícil de llegar a ese cambio, ¿no? Otra es precisamente el silencio. Muchas veces cuando estás tratando de innovar, cuando estás tratando de vender la idea, pues no aceptan, y una forma de resistencia es el guardar silencio. No te opinan, no comentan. En ese momento hay que abordar la situación, pero de forma posterior, no en el momento, porque no vas a lograr nada, ¿no? La forma también moralizar, es decir, cuando ya empiezas a marcar de manera despectiva esas personas, ¿no? Las que deberían haber hecho y no lo hicieron. La condescendencia es: no te preocupes, yo sí estoy convencido del cambio, si es cierto lo que propongas está, pero cuidado porque realmente no están convencidos de ese cambio. Entonces, el dar tanta pauta a que nosotros estamos haciendo lo correcto, de que nosotros somos los mejores, tampoco es una forma de avanzar. ¿Por qué? Porque es una forma muy disfrazada de resistencia. Y la metodología, pues ya es cuando empezamos a hacer la recopilación detallada de los datos. Salto a la solución es cuando ya el cliente pues parece que ya va encaminado a la situación de la resolución del problema y resulta que no. Luego insistir en las soluciones: ¿y qué pasó? ¿Y qué vamos a hacer? Y entonces en el momento en que lleguemos, ¿y qué va a pasar cuando lleguemos a la solución? Entonces, todos estos son problemas de resistencia. ¿Cómo tenemos que abordarlos? Primero, no nos los carguemos, no lo tomemos como algo personal, sino escuchar las opiniones, tener elementos de las personas que están a nuestro alrededor, pero con una amplia gama de recursos. ¿Por qué? Porque previo se tuvo que haber hecho un análisis en donde tengamos una información y una recopilación de datos para poder dar información necesaria a cada uno de los clientes, ¿no? En el análisis situacional, en donde vamos a hacer encuestas, en donde vamos a hacer entrevistas, porque de ahí es donde vamos a empezar a tener información y poder obtener datos que nos van a permitir ir enfocando de manera más concreta todo ese cambio. Entonces, el cambio lo empezamos a ver en nosotros mismos para poder estar convencidos y reflejarlos nuevamente en la organización o en la institución en la que estemos laborando. Entonces, fue una materia en la que aprendí muchísimo, una materia en la que la pude poner en práctica, en donde realmente por la situación en la que estamos en la institución hubo cambio de administración, cambio de sistema educativo. Entonces, todos estos cambios que me están brindando la oportunidad en la institución, lo pude aplicar a partir de las lecturas recomendadas a través de las rúbricas y de los videos con los que estuvimos trabajando. Entonces, fue muy enriquecedor ir trabajando a la par en la organización y al mismo tiempo ir realizando las tareas. Entonces, profesor, pues le agradezco mucho su atención. Gracias.